dándole la bienvenida a las visitas. Y acá también nuestra visita nos ministró con su don. Ya, la verdad, muy lindo poder ver a Dios, ¿no? Funcionando a través de los diferentes dones. Qué bueno que Dios nos ha dado esa capacidad de verlo a Él a través de las diferentes gracias que Él nos ha dado. Podemos honrarlo, podemos bendecirlo, podemos alabarlo a través de aquella gracia que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, contento por eso. Hemos estado hablando un poquito sobre vaso medio lleno, vaso medio vacío. Depende mucho de cómo lo veamos y cada uno de nosotros puede evaluar de diferentes maneras. Aquí la clave ya para evaluar nuestros vasos ya es Dios. Es solo Dios determinar cómo Dios ve nuestras vidas. O sea, yo he visto en épocas de crisis en mi vida, donde la crisis se ve tan grande, tan terrible, y la sensación que tengo es un Dios mirando del cielo y riéndose de mí y diciéndome, ¿esto es crisis? Ja. O sea, es como el creador del universo ve las cosas de una manera distinta. Pero esa evaluación interna nuestra nos lleva a una verdadera confrontación, a una verdadera batalla en nuestro corazón, de poder, cierto, saber cuándo realmente estamos siendo guiados, cuándo realmente estamos viviendo la llenura del Espíritu. El día de ayer nosotros hablábamos de tres características que el apóstol Pablo le hablaba, cierto, a la iglesia en los Corintios. Cierto, quiero repetir un poco el pasaje de segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, que era el pasaje con el cual finalizamos el día de ayer. A segunda de Corintios 7:1, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hablamos de tres características importantes en el comportamiento del hombre. Una, cierto, es la contaminación carnal, que hay una contaminación humana, humanista, que afecta el alma, la mente, las emociones, los deseos que batallan, deseos biológicos que pueden ser naturales y que atientan contra nuestra integridad hacia Dios. ¿Usted sabía eso? Que hay deseos biológicos, naturales, ¿no? Por ejemplo, comer. El comer es una necesidad natural, es biológico. Si no comes, te morís. Pero cuando se transforma en la pasión de tu vida, la Biblia le llama gula. Y ya batalla contra nuestra relación con Dios. Batalla, ¿por qué? Porque aunque parece muy natural, no es natural. O sea, que estáis matando tu cuerpo, ¿no? Y si matáis tu cuerpo, matás tu vida. Lo pongo como ejemplo. Siempre ponemos la parte moral, ¿cierto? Pero eso también es un ejemplo práctico. Hablábamos también, en segundo lugar, sobre la contaminación espiritual, que realmente no profundizamos en estas cosas y no las voy a profundizar tampoco, solo mencionarlas. Y en cuanto a contaminación espiritual, si esto tenemos influencias demoníacas, una guerra que nuestros ojos no ven y que también puede afectar y contaminar el alma. Puede contaminar el mundo espiritual, de esto yo voy a hablar en un momento más. ¿Ya? Y en tercer lugar, decíamos el día de ayer que la manera de poder contraatacar, ir en contra de estas cosas, es la santidad.
¿Y cómo vivimos la santidad? ¿Ya? Es a través de un proceso. La santidad no es algo instantáneo. Dice el apóstol Pablo a los corintios que esto se perfecciona a través del temor de Dios. O sea, la santidad se va perfeccionando cuando incorporamos a nuestra vida más y más el temor a Dios. Cada día, ¿ya? El autor John Bevere, que ha escrito muchos libros, varios de ellos buenísimos, él dice que hay un miedo que es un miedo necesario en el comportamiento del hombre. Porque la gente dice no hay que tenerle miedo a Dios. Y está bien, no hay que tenerlo. Pero hay algunos que se les pasa la mano, hermano. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Y se van para el otro lado, se llegan a abusar de la confianza. Yo escuchaba a uno orar hace muchos años atrás y decía, che, vos, papito, ¿qué haces, papito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papá? Allá arriba, vos allá, vos me ayudás. Otro decía, vos me auspiciás, o sea, como vos me promovés. Hay gente así, o sea, en esta época, ¿no? El joven tiene como esa tendencia, bueno, Dios te ama, cariñito, neney, Él te suple, Él te bendice, pero, como decimos en Uruguay, pará, muchacho, pará, o sea, el exceso de confianza te puede llevar a una pérdida del temor reverente. Un exceso de confianza te puede llevar a una pérdida del temor reverente. Entonces nosotros hablamos de santidad, hablamos del temor de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la llenura del Espíritu? Porque la llenura del Espíritu, llenar el vaso, no es algo emocional y lo dijimos el día de ayer. Las experiencias son necesarias y yo soy un adicto a las experiencias. A mí me gustan. Me gusta sentir el fuego, la corriente, me gusta sentir algo rico aquí adentro, me gusta llorar cuando veo un milagro de Dios. Yo soy fanático, a mí me gustan esas cosas. No las niego y las quiero y hasta siento una necesidad de eso. Pero aclaremos una cosa. Eso no determina la llenura en el espíritu. Puede llenar tu tanque emocional, pero el hecho que llenes tu tanque emocional no quiere decir que llenes tu vida espiritual. El hecho de que tú llenes tu tanque emocional en una reunión, en un culto de milagros, no dice que estás llenando tu tanque espiritual. Son dos cosas diferentes, distintas. Nuestras reacciones del alma, intelectuales, racionales o emocionales o decisiones, no siempre van alineadas con la llenura del espíritu. El espíritu no es una energía, y ya lo hemos dicho, hemos invertido muchas clases en eso. No es una energía, no es un ente etéreo impersonal. Es un ser pensante que tiene voluntad, que toma decisiones. Es Dios. Es Dios. Él tiene sus pensamientos, tú tienes tus pensamientos.
Si Él está llenando nuestra vida y nosotros estamos buscando a Dios en nuestro mundo interior, la guerra, y yo lo dije ayer, es procurar los pensamientos de Dios y no los tuyos. Porque hay gente que ha aprendido a vivir a Dios a través de sus pensamientos y no a través de los pensamientos de Dios. Y se le arma una guerra, un conflicto interno para poder seguir explicando este punto y entender la llenura de Dios. Sigamos usando el ejemplo de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia espiritual. En el griego serían neumaticoides. Así le dirían. Estos eran los hermanos neumáticos. No es verdad. La palabra griega es esa. Neumaticoides. ¿No? Los neumáticos. Entonces eran personas espirituales. Tenían experiencia. Eran usados por Dios. Había profecía, habían dones. ¿No? Incluso intelectualmente hablando, ellos eran sabios. Va a haber más de 2 cartas posiblemente escritas hacia la iglesia de Corinto. Eso lo vemos en la Escuela de Estudios Bíblicos. Posiblemente más de 2 cartas. ¿Ok? Entonces, estos neumaticoides, por tener experiencias, obviamente ellos sentían que estaban llenos del Espíritu. Sin embargo, Pablo, nuestro amado y querido Pablo, un poco colérico, ¿no? Y a veces la gente piensa que por ser colérico no eres espiritual. Temperamental. Aparte estaban atacando su ministerio. Iban a haber situaciones hacia el ministerio paulino. Pablo les frena, los para en seco y les dice, ustedes, la verdad es que no tienen mucha espiritualidad. Son medios carnales. No, entero. Y de hecho pongamos como ejemplo, para entender un poco lo que es la llenura del Espíritu, o la llenura del vaso, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, el capítulo anterior, donde ya él viene exhortando a la iglesia en Corinto. Quiero que veamos 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Repito, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Si alguien de allá de la chacra lo puede leer, puede ser en portugués, no tenemos problema. Qué tremenda palabra, ¿no? Aquí hay una unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una conexión que es un mensaje que va en toda la Biblia. Cuando una persona tiene problemas teológicos, escúcheme bien, la clave bíblica no es la teología, no es conocer a Dios a través del estudio acerca de Dios. La clave para entender a Dios es conocerlo a través de una relación con Él, que son 2 cosas distintas. Tú puedes estudiar a Dios,
o tú puedes conocer a Dios. No toda persona que estudia a Dios conoce a Dios. El teólogo ya afirma sus convicciones en base a sus estudios. El creyente afirma sus convicciones basadas en una relación íntima. Repito, el teólogo afirma sus convicciones basadas en el estudio. El creyente afirma sus convicciones en una relación íntima. La clave bíblica es relación. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia en Corinto que en el Antiguo Testamento ellos tenían el conocimiento, pero tenían un velo, como el velo de Moisés, y ellos no podían ver la luz, la revelación del Espíritu. Entonces, cierto, aquí vemos un principio lineal, algo que va, cierto, de un punto a otro en toda la Biblia. Y uno de esos puntos es no contaminarse con lo inmundo. No importa cuánto conocimiento tengas. Una evidencia práctica de la llenura es que es una persona que procura no contaminarse. Punto. Punto. O sea, tú me puedes hablar de calvinismo, tú me puedes hablar quizá de misticismo, tú me puedes decir que subiste a la nube 8 y viste a Dios sentado en su trono y te hizo cariñito. La evidencia para mí de que tú eres una persona que está buscando la llenura del Espíritu es no querer contaminarte. Esa es mi evidencia más fuerte, es la búsqueda de la santidad. Ahora, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y le escribe estos pasajes, hay 5 características ya que Pablo menciona en no contaminarse o no hacer alianzas y que nos pueden ayudar a discernir cuán llenos del Señor estamos. Mencionémoslas, solo mencionemos. La primera, Pablo dice que jamás la injusticia va a tener alianza con la justicia. Pablo dice que jamás la justicia tendrá alianza con la injusticia. Parece muy obvio, pero no es tan obvio, porque eso nos impone una necesidad intelectual, emocional y de decisiones. Y esa necesidad es conocer la justicia de Dios. ¿Me explico? Para saber lo que es injusto, nosotros necesitamos tener una relación con Dios. Es el tema del libro de Romanos. Porque tú puedes evaluar y decir, esta persona es buena, esta persona es mala. Esta persona se va al cielo, esta persona se va al infierno. Este canta bonito, se merece el cielo. Este canta súper desafinado, está perdido. Inconscientemente nosotros hacemos eso. Una persona peca e inmediatamente nosotros decimos, ok, el pecado te lleva al infierno. Sin embargo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó al maestro y fue el primero que se levantó en autoridad. Es un misterio, hermano. Pero la justicia tiene que ser evaluada a través de los ojos de Dios. Esto también nos enseña que no existe la igualdad
Nosotros no creemos en la igualdad. Y Dios quiere levantar una generación con convicciones firmes para pelear por sus ideas, para defender la fe en Cristo, porque no existe la igualdad. Existe la justicia y existe la injusticia. Y no toda justicia humana es justicia divina. Por tanto, profundizar la relación con Dios es nuestro trabajo. En segundo lugar, jamás la luz va a estar asociada con las tinieblas. Número 2, jamás la luz estará asociada a las tinieblas. Dice los evangelios cuando Jesucristo comienza su ministerio, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Ya? Y el libro de Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Ahora bien, esto parece intensamente espiritual. Las tinieblas asociadas a Satanás y la luz asociada a Cristo. Sí, pero también tiene que ver con la llenura intelectual. Porque si hablamos de llenura del alma, nosotros tenemos que recibir entendimiento. Y la luz no solamente está asociada a la guerra espiritual, sino que la luz está asociada a la palabra de Dios. La luz está asociada al entendimiento. Ves que en todas las culturas usan, cuando uno entiende algo que no entendía, lo primero que usa es ¡pum! Se me encendió. Dicen en Chile una ampolleta. En Uruguay un foco. En Brasil, ¿cómo sería? ¡Pum! Se me prendió, ¿no? Se me encendió acá. ¿Ya? Como tres, cuatro para. Eh, ¿Ok? Entonces, cuando uno, por ejemplo, habla de una persona que escapa, que entiende cosas, ¿no? Le llamamos el iluminado. ¿Ah? Este es el iluminado. La Biblia dice, cierto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nosotros necesitamos entendimiento. Necesitamos, cierto, dispersar nuestras tinieblas internas, no obedeciendo a lo que nosotros pensamos, no obedeciendo a lo que nosotros sentimos. Solo somos iluminados cuando obedecemos a la palabra del Señor. En tercer lugar, Cristo con Belial. Cristo con Belial. Y esto sí es intensamente espiritual. Aquí sí tenemos la confrontación, porque la palabra Belial es otro nombre para el diablo. ¿Ya? Hay una palabra hebrea que es Belial. Y me llama la atención porque una de las traducciones del griego y del hebreo de esta palabra Belial es traducida como lo que no aprovecha. Lo que no aprovecha. O sea, uno de los nombres de Satanás, el diablo, es meterte en aquellas cosas que no aprovechan. Es fuerte, ¿no? Porque hoy en día, si hay algo en lo cual estamos metidos varios de nosotros, en hacer, me incluyo, ¿eh? En hacer cosas que no aprovechan, no tienen frutos. Es parte de la guerra. Voy a hablar más adelante, quizás mañana o pasado, un poco más de este punto. En cuarto lugar, el creyente con el incrédulo.
No hay asociación. Número 4, el creyente con el incrédulo. La vida entera está basada en la fe. Dios creó el universo en este principio sublime. Nadie puede escapar de este principio. Para poder existir en este mundo, la gente necesita fe. Sin fe no se puede vivir. Necesitamos fe hacia el futuro, fe en lo que estudiamos, fe en lo que enseñamos, fe en otras personas, en creer en otras personas, ¿no? De hecho, el amor no puede existir sin fe, porque para que haya amor tiene que haber confianza. Cuando tú dices yo amo a alguien, tú le estás diciendo yo confío. Tú no puedes decir yo te amo pero no confío. Es una contradicción. No se puede amar y no confiar. Para amar hay que creer, hay que confiar. Hay gente que ha sido tan traicionada, ¿ya? O no ha sido traicionada ella, pero ha visto tanta traición alrededor que tiene un pánico a confiar en la gente. Tiene pánico, tiene miedo, ¿no? Entonces, la fe es la plataforma existencial. Ahora, ¿qué tiene que ver con la incredulidad? La incredulidad es una expresión de fe. La incredulidad es una expresión de fe. O sea, todos tienen fe. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que Cristo no tiene nada que ver nada tiene que ver el creyente con el incrédulo, está hablando de una fe específica. Y está hablando de la fe en Jesús, de la fe en su palabra, de la fe en lo que Él enseña con respecto al futuro, con respecto a la vida eterna, en la fe a lo que Él enseña con respecto al sufrimiento. Fe, creer porque Él enseña eso. Y creer que aunque hay sufrimiento, porque Cristo enseña y nos explica, nosotros creemos. Caminamos en ese principio. El incrédulo no cree en eso porque cree en otras cosas. Por ejemplo, cree en la traición. Cree que ya no puede confiar en nadie. Lo postean en las redes sociales. Como dirían en Brasil, en Facebook. Lo postean. ¿Ya? La incredulidad es un acto de fe. Yo no creo, por ejemplo, hay personas que piensan en tener sexo fuera del matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque creen que no se van a casar. Como algunos hermanos en la iglesia que están orando para que Cristo no venga todavía. Pues se quieren casar, ¿no? Y lamentablemente alguna generación va a tener que quedarse sin casar, obvio, porque en algún momento tiene que venir el Señor. Así que si tú estás anunciando la venida de Cristo, bueno, asegúrate, bueno, mejor no sigo en esa área, tenemos ahí un equipo, ya hay solteros por este lado, entonces nunca habrá una unión entre el creyente y el incrédulo. Porque hay gente que dice, hay que amarlos, hay que aceptarlos. Está bien, amalo, aceptarlo, pero no ames su incredulidad. No aceptes su manera de vivir, porque no hay comunión. Chicos, ¿me están escuchando? No hay comunión. Tú eres creyente, quieres ganarlos para Cristo, te vas al grupo de tus amigos, estás dentro del grupo de tus amigos, no va a haber comunión a menos que tú traiciones tu fe, a menos que tú niegues tu fe, o a menos
Que tengas una convicción tan firme, que produzcas una guerra interna, una guerra en el mundo de las ideas. Que eso es el evangelismo, ¿no? En mi caso personal, yo entendí de Dios que yo no podía juntarme más con mis amigos. Era súper débil. No hay comunión. Y por último, el templo de Dios y los ídolos. El templo de Dios, número 5, el templo de Dios y los ídolos. Y para profundizar en eso, debemos de repasar las enseñanzas de la semana pasada. Repasar un poquito, ¿cierto?, cómo Gedeón fue venciendo su incredulidad, cómo Gedeón fue venciendo sus miedos, cómo fue derribando los altares de sus padres, cómo fue derribando la idolatría. ¿Ya? No hay comunión. Y cuando hablamos de ídolos, no estamos hablando de los ídolos de aquella época, sino que estamos hablando de cosas que amamos más que a Dios. Cosas en las cuales tenemos más fe que en Dios. Hay gente que tiene más fe en ellos mismos que en Dios. Hay gente que tiene más fe, cierto, en sus proyectos que en Dios. Eso es idolatría. Porque Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Siempre. Siempre, o sea, cada proyecto que nosotros tenemos es para glorificar y honrar a Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Dice la Biblia, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser ¿para qué? Para glorificar al Señor. Entonces, ¿cómo comprobamos la llenura del Espíritu Santo? Comprobamos viendo a quién glorificamos, comprobamos, ¿cierto?, al evaluar nuestra fe, comprobamos al entender las cosas de Dios, comprobamos al vivir la justicia de Dios. Y hay mucho más, ¿no?, para ir desarrollando, pero el tiempo se me ha ido. Así que muy bien, quiero animarte a que sigan meditando en la iglesia en Corinto, sigue meditando en esta guerra que hay con la mente carnal, que el viernes vamos a hablar de ella, esta lucha, ¿no?, interna que todos vivimos y que Dios quiere darnos la victoria a través de su llenura. ¿Oramos? Padre, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad. Queremos darte las gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Sopla de tu espíritu. Sopla en nosotros, como lo hiciste con tus discípulos, para hacernos entender tu palabra. Señor, acallamos toda voz que no viene de ti. Y clamamos que este día sea, Señor, una vida consciente de que tú estás en nosotros, de que tú nos llevas a toda verdad, de que tú nos enseñas todas las cosas, de que tú nos consuelas, de que tú reprendes al devorador, de que tú venciste a todo principado y potestad. Señor, como cantábamos hace un rato atrás, llena este lugar. Llénalo. Queremos adorarte, honrarte a ti. Gracias por la cruz. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por los dones, las gracias que nos has dado para ponerlas al servicio del reino. Te agradecemos, Dios, y bendecimos este día. En todas las actividades, Señor, en todo lo que se está haciendo, en todos los trabajos que se están desarrollando, para que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.